Polín. Historias. Personajes. Lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola, nos encanta tu saludo universal, tus historias. Y si hace muy poco les hablábamos de la espía predilecta de Churchill, hoy también seguimos hablando de espías interesantes, Elżbieta. Sí, también es una historia, pero la he elegido por otra razón. Ajá. Para mostrar cuán complicada era la vida de muchísimos judíos centroeuropeos que se salvaron del Holocausto y cómo era su historia y de alguna manera las taras que dejó todo esto, lo que les tocó vivir durante aquellos 5 años terribles, o algunos incluso más. Así que yo hoy he elegido la historia de espía también, pero desde otro punto de vista. Así que hoy contaré la apasionante historia de un hombre que se llamaba Włodzimierz Barankiewicz, y se llama Włodzimierz, era su nombre verdadero, que le pusieron en su nacimiento en el año 1931 en honor a Lenin, porque Włodzimierz en polaco es Władimir. Włodzimierz es polaco, versión polaca de Władimir. Porque sus padres eran miembros del Partido Comunista Polaco. El padre se llamaba Jacek Barankiewicz y venía de la zona minera de Silesia, de Sosnowiec, y la madre, que se llamaba Cyrla Krawiecka, era tejedora de húch, pero ambos eran miembros del Partido Comunista Polaco. Y el Włodzimierz conservó su nombre verdadero hasta los años 60. Estamos hablando del siglo pasado todo el tiempo, ¿no? Y en su documentación, porque él tuvo la oportunidad de modificar su currículum y su documentación muchas veces. Entonces, en su documentación, sus padres ya se llaman Cyrla y Jacek, sino Ignacia y Irena, pero en realidad Jacek, el padre de Włodzimierz, venía de una familia, no era minero, aunque vivían en la zona minera, venía de una familia de panaderos de la ciudad de Sosnowiec, y era muy conocida la rivalidad que había entre dos panaderías más importantes de Sosnowiec, la de los Barankiewicz, que era la familia de él, y la de los Kepura. No sé si te acuerdas que hemos hablado del famoso cantante de ópera Jan Kipura, Sí. que era justamente, venía de esta ciudad y era de esta familia. Uh-huh. O sea, curiosamente, volvemos también a un personaje que ya conocemos. Sí. Y los padres, por supuesto, que estaban muy lejos del comunismo, pero Jacek, como chico joven, durante la Primera Guerra Mundial se involucró en los movimientos obreros, y cuando nació el niño en el año 31, pues le puso este nombre de Włodzimierz. Pero como no estaba casado con la madre, los padres, curiosamente, se alejaron de Jacek, del padre, pero acogieron a la madre y al niño, y durante toda su vida Włodzimierz recordaba las vacaciones en casa de los abuelos en Sosnowiec, pero toda la vida vivió con su madre, y al principio tenía el apellido de la madre, de Krawiecki. Y porque también, entre otras cosas, porque el padre, siendo miembro del Partido Comunista, o vivía escondido o estaba en la cárcel. Y la madre, que también trabajaba en el partido, pero siempre teniendo en cuenta que tenía un hijo y que no quería terminar en la cárcel, ¿no? Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y la madre decide huir al este, a la zona soviética. Pero huir a la zona soviética para un comunista del Partido Comunista Polaco era como meterse en otra trampa, porque en el año 1938 Stalin eliminó el Partido Comunista Polaco. Entonces, cualquier persona que se presentaba como
comunista polaco pues estaba mal visto. Y además ellos pertenecían a una fracción de los trotskistas, que era mucho peor, ¿no? Así que ella sabía que si lo descubrían los servicios secretos, que estaban totalmente perdidos. Y ella buscaba refugio para ella, para su hijo y para el marido. Y no sabía que el marido ya no estaba entre los vivos, porque cuando los alemanes exigieron al Judenrat de Sosnowiec la entrega de varias decenas de rehenes, el presidente del Judenrat ordenó atrapar a todos los comunistas y fueron los primeros entregados a los alemanes, entre otros el padre Isaac y su hermano David. Y así que fueron fusilados y a principios de la guerra ya estaba muerto. Bueno, y cuando los alemanes llegaron en el año 1941, la situación empeoró aún más y Zirla y su hijo tuvieron que huir a Ucrania, a un pueblo perdido, pero curiosamente ahí nació la posibilidad de conseguir papeles no judíos, porque los soviéticos cuando pasaban destrozaban todo, entre otros los archivos municipales, los libros de las iglesias. Y en aquel pueblo la madre se presentó como una polaca y que no, como no era posible verificar todos los datos, ella y su hijo Włodek o Włodzimierz consiguieron una nueva identidad, aunque a Włodzimierz la vieja le acompañó toda su vida, como veremos. Y en el año 43 otra vez la situación se volvió muy peligrosa porque los nacionalistas ucranianos empezaron la limpieza étnica asesinando a judíos y polacos en esta zona de Volhynia. Y una vez más que tuvieron que huir, llegaron al centro de Polonia y Zirla llevó a su hijo, que tenía entonces 12 años, al convento de padres reformistas en Pinchów, diciendo que era un huérfano polaco. Lo cogieron, empezó a ir al colegio ahí y se conservó en el colegio el libro de evaluaciones. Él sacaba siempre sobresalientes en todo, menos en manualidades, y era monaguillo. Hasta el final de su vida recitaba toda la misa en latín. Y la madre vivía en un pueblo vecino porque estaba esperando la llegada al fin de la guerra. Pero cuando terminó la guerra y ella estaba enferma de tuberculosis, decidió ir a Łódź, a un hospital de tuberculosos. Y a partir de entonces ya no se sabe nada de ella. Ella desapareció, nunca llegó a Łódź. Desapareció como en aquella época desaparecieron miles de personas en Polonia. No se sabe qué pasó con ella. Pero el niño la estaba esperando y finalmente tenía 14 años y empezó a buscarla él solo. Llegó a Łódź, la ciudad de su madre, pensando que alguien de la familia sabría algo. Pero ya no quedaba nadie vivo. De toda la familia de su madre y de su padre, en Polonia quedaba solo él, aquel muchacho judío de 14 años con papeles falsos. Y en Łódź le metieron en un orfanato. Él decía que era un orfanato bueno porque lo cuidaban, le daban de comer y sobre todo le aseguraron buenas condiciones para estudiar porque era un niño superdotado, pero no era un buen amigo, no tenía amigos, siempre estaba solo. Siempre no lo querían otros niños. Era un niño raro. Ahí terminó la secundaria con las mejores notas y luego entró en la Escuela Superior de Servicios Exteriores en el Departamento de Comercio Exterior. Y ahí empezó el nuevo capítulo de su vida. Él siempre estaba como controlando gestos, palabras, siempre estaba alerta. Siempre tenía que ser el mejor y siempre tenía que estar preparado para todo. Él estudiaba 6 días a la semana y los domingos trabajaba reconstruyendo Varsovia, como muchas otras personas.
Él hablaba ruso, alemán, inglés y polaco. Y él decía a la gente que le conoció que tenía una voz muy profunda, muy especial. Y era muy alto, guapo, tenía buena planta y gustaba a las mujeres mucho también. Aunque, bueno, por su vida pasaron varias mujeres, pero no sabemos muy bien cómo era este aspecto familiar. Bueno, tenemos algunas noticias, ¿no? En el año 55 ya estaba en los servicios de inteligencia militares y ya estaba casado, tenía un hijo, y en el año 56 fue enviado a la misión militar polaca en Berlín Occidental. Ahí nació su segundo hijo, Jacek, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y en el año 1961 le mandan a Viena como diplomático, aunque se sabe que trabajaba en los servicios secretos, ¿no? Pero un buen día, el 31 de octubre del año 1961, Wojciech Barankiewicz desaparece. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Si era un espía doble, si alguien descubrió su identidad judía. Los documentos de la investigación de su caso, hay una carpeta, incluyen muchos documentos que hablan claramente de su origen judío y son claramente antisemitas. Por ejemplo, hay una fotografía con 4 campos resaltados que supuestamente indicaban su origen judío, ¿no? Que era judío. Y además, en el año 1966 apareció un dudoso testigo de la culpabilidad de Barankiewicz. Así que el Tribunal Militar lo condenó a la pena capital por traición a la patria. Pero él estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Pero su hijo descubrió que él vivió en la ciudad americana de Seattle casi 50 años, pero no era Wojciech, sino Edward, y no era Barankiewicz, sino Kremer. Vivía ahí en Seattle durante 50 años, daba clases de ruso y polaco en la universidad local, era traductor, tenía un taller de mecánica de coches, una inmobiliaria, y se casó con una americana de origen italiano, pero que sufría de esquizofrenia y se suicidó. O sea, no, su vida familiar no era feliz, porque su primera mujer se quedó en Polonia con sus hijos. Pero él siempre buscaba relación con los polacos. Él, por ejemplo, perteneció a la junta directiva de la Fundación Casa Polaca y era un personaje muy conocido. Pero, curiosamente, cuando murió y cuando estuvieron buscando una fotografía de su cara, no encontraban nada, ¿no? Salvo una sacada casualmente durante una carrera de maratón, porque era deportista. Él no quería fotos, no se dejaba fotografiar. En los restaurantes siempre se sentaba de cara a la entrada y con la pared detrás de la espalda. Siempre estaba alerta. Pero su pasión por el deporte, o sea, la carrera, gracias a eso tenemos una sola fotografía de su cara en él. Ya después del año 1981, porque él corría, a partir de aquella fecha siempre corría con la camiseta blanca y roja y con el logo de Solidaridad. Y en el año 2015, cuando se estaba buscando el pasado de Wojciech Barankiewicz o de Edward Kremer, se preguntaron a la CIA americana y contestaron que no podían confirmar ni negar la existencia o la no existencia de informaciones sobre esta persona, porque los documentos estaban bajo secreto y ya que constituían una fuente de información sobre
trabajos protegidos. Así que se supone que sí que era un agente doble, también agente doble de CIA en Europa. Y ahora volvemos a Jacek Bankiewicz, el hijo que nació, que prácticamente no conocía a su padre porque su padre desapareció cuando él acababa de nacer. Pero Jacek Bankiewicz está investigando la historia de su padre. Ha encontrado mucha documentación, pero aún tiene mucho por hacer, tiene muchas lagunas esta historia. Y este programa de hoy he preparado precisamente basándome en un artículo escrito por él, publicado en la revista Política en Polonia y publicado recientemente. Así que me parece que es un personaje curioso, me parece que es un personaje trágico. Sí. Como mucha gente que sobrevivió el Holocausto, pero no encontraron su lugar en la sociedad después. Sí. Sí, como comentabas, es un ejemplo de lo que indicas y es curiosísima esta historia, como todas las que nos traes. Imagino que el hijo seguirá investigando, así que quizá volvamos a hablar, ¿no? A hablar de este personaje. Quiere escribir una biografía de su padre. Está Muy investigando desde hace unos años. Pues bueno, por ahora tenemos este Polín que dedicas a su figura y te esperamos en la próxima entrega de este programa, Polín, Judíos Polacos. Muchísimas gracias, Elżbieta. Gracias.